Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Bueno, ya escuchando y leyendo, escuchando a Brenda Morales con la rayuela de la jornada, pues Estados Unidos ya es autosuficiente energéticamente hablando, es el principal productor de petróleo en el mundo, ya le gana a los árabes, como que ese editorial, pues sí, seguramente están viendo otras cosas, pero por el tema energético, pues Estados Unidos ya todo lo que utiliza de petróleo prácticamente lo están produciendo ellos mismos con estas tecnologías del fracking y todo ello. Así que bueno, pues quién sabe a qué obedezca ese tema de la rayuela esta mañana. Fernando Ávila, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y escucharte. Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Bien, Fernando, pues atendiendo todo lo que está sucediendo en torno a las campañas, tenemos en este espacio informativo un bloque donde metemos todo lo que está ocurriendo en esta dinámica. Ya comienzan las campañas en algunos estados, no en toda la República Mexicana y no en todos los estados que van a tener cambio en el Ejecutivo, que serán 15 los estados que van a cambiar, ¿no? Exactamente, y de hecho es precisamente el enfoque. De pronto puede parecer un tanto confuso porque, bueno, ciertamente hay algunos estados donde ya inició la campaña el pasado viernes, el 5 de marzo formalmente. Lo escuchábamos precisamente en tu espacio un poco más temprano: Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Sonora y desde luego Nuevo León. Esos 5 estados, por su constitución estatal, inician con 90 días la campaña. Son 90 días de campaña que se están llevando a cabo, y lo interesante, incluso, Jaime, en el auditorio, es que en algunos de esos estados, por ejemplo Nuevo León, no solamente arrancó la campaña para gobernador, sino también para lo que serían presidentes municipales. Los diputados locales se iniciarán un poco más tarde. En el caso particular, por ejemplo, de algunos otros estados, sus campañas para presidentes municipales o para diputados locales igualmente arrancarán en algunos casos el 24 de marzo, otros el 4 de abril, que es cuando formalmente iniciarán en 9 estados completamente ya las campañas electorales. Recordemos que además de estas 15 elecciones de gobernador que ya mencionabas, se van a elegir prácticamente en 30 estados o congresos locales o presidentes municipales o ambos, y por supuesto además estaremos eligiendo todo el país a los 500 diputados del Congreso de la Unión. En consecuencia, esta última etapa de inicio de campaña será justamente el 4 de abril, donde ya el país entero estará sin ningún espacio, sin ningún rincón en campaña. Pero lo importante es que en este arranque de campañas que mencionábamos el pasado viernes, lo relevante es un poco lo que ya habíamos anticipado de alguna manera, Jaime, amigos del auditorio: cómo se cambiarán los métodos, las formas, los elementos justamente de llevar a cabo una campaña política en medio todavía de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia. Basta que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, se emitió una normativa de salubridad en donde se prohíbe, por ejemplo, a los candidatos, todo eso ya con el enfoque del inicio de las campañas, se prohíbe a los candidatos, por ejemplo, tener eventos presenciales con algún número de personas en espacios cerrados. Evidentemente se insiste en los protocolos de salud que se deben de seguir, y tal es así que, como lo podemos estar observando en el seguimiento de este arranque de campañas en los diferentes estados, bueno, se optó en muchos casos por supuesto, sí iniciar la campaña el primer minuto del 5 de marzo, pero con eventos muy reducidos en cuanto a asistencia de personas, en su gran mayoría en espacios abiertos, con algunos muy pequeños congregados, regularmente el equipo de trabajo más cercano. Y esto, por supuesto, nos da una idea de cómo se van a estar modificando precisamente la forma de hacer campaña dentro, insisto, de esta pandemia. Se tendrá que optar mucho más por una comunicación digital, por el medio audiovisual, pero ya no tanto este contacto persona a persona o lo que se denomina como campaña de tierra, sino por supuesto mucho más, igualmente la denominación de campaña por ahí, que implicará, sí, desde luego, el estar de alguna suerte bombardeando al elector a través de los spots, a través ahora de estas redes sociales, a través de otros mecanismos de comunicación que permitan precisamente dar a conocer las plataformas electorales. Pero lo que sí no veremos, y eso lo podemos dar por descontado, Jaime, en el auditorio, son esas grandes concentraciones o estos grandes mítines que en otro momento podían inclusive ser un factor importante de sensibilización o de tratar
de demostrar qué tanto apoyo tenía tal o cual candidato o tal o cual partido, porque recordemos que en la medida en que se conseguía una movilización importante, una concentración importante de personas, bueno, desde luego eso podía dar la sensación, la percepción de que ese era precisamente un tanto el famoso músculo, la manera en la que tenía X número de seguidores. En este momento la realidad es que eso no será posible, no habrá forma en que se consideren grandes concentraciones de personas en los eventos políticos y en consecuencia la medición que se pueda tener, por lo menos a nivel de imagen, a nivel de esta percepción gráfica que se pudiera tener, no será la misma. Y eso sin duda alguna, Jaime, amigos del auditorio, tendrá un impacto importante en cómo pueda irse desarrollando en sí ya las campañas en general, Jaime. Y seguramente van a tomar mucho más relevancia, que de por sí ya la tienen, las redes sociales, que luego se llega a abusar de las mismas con el uso de información que no es verificada y con bots y con todo esto que lo hemos visto, que no es novedoso, que bueno, pues también es interesante lo que anunció esta semana Facebook, que va a bloquearle el anuncio de cuestiones políticas. Vaya, veremos eso, pues son los nuevos tiempos, las nuevas realidades y lo que está viviendo el mundo y México con el tema de la pandemia. Fer, muchas gracias, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Enorme abrazo, Jaime, seguiremos observando cómo va resolviéndose esta nueva realidad, bien lo dices. Abrazo enorme a la distancia, excelente domingo. Igualmente, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política, en este caso, en la agenda electoral. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.